Hola, muy buenas noches, feliz domingo. Estamos aquí conectados en un espacio sumamente especial, en Domingo de Life con María José, donde el encuentro sumamente especial. Porque hoy nos vamos a encontrar con una tremenda invitada, Laura Corredera. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a tratar el cerebro del TDAH. Gente bonita que ya se conecta, Virgi, tenemos a Jessica, tenemos a Yalén, y yo voy a ir copiando aquí el tema. El cerebro del TDAH. Ahora cuénteme, gente bonita, de dónde se conectan. Yo súper contenta en el día de hoy porque vamos a tener primero el encuentro con una invitada muy especial para mí, una mujer con muchísimas herramientas fantásticas, y una de las cosas es que con ella podemos aprender muchísimos aspectos y algunas herramientas muy vitales acerca de. Aquí tenemos fijado ya el tema. Saludos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live con María José. Gente bonita, ¿de dónde se conectan? Hoy vamos a tener este súper temazo. Estamos aquí, Lidia Gómez desde Lisboa. Un gran saludo, ya tenemos a la invitada. Y aquí, bueno, gente bonita, quien les está hablando es María José Suárez Nóbrega. Soy especialista en el TDAH y vengo aquí a darle herramientas potenciadoras acerca de este tema y darnos cuenta de que tenemos una población tan especial, una población de diversos colores, la neurodiversidad, en donde vamos a abrazar cómo tenemos ese cerebro en nuestras manos y de qué manera podemos darnos cuenta cuáles son las estructuras que tienen un déficit y de qué manera podemos balancear estas áreas del aprendizaje para poder nosotros llegar a un impacto importante en este niño, adolescente o adulto. Y muchas veces estas personas que tienen TDAH y lo desconocen, de qué manera podemos lidiar con estas situaciones tan difíciles en cuanto a la hiperactividad. Y hoy tenemos a Laura Corredera. No voy a esperar más para darle la apertura. Ella es una neuróloga infantil y nos va a dar herramientas muy importantes. Voy a ir buscando aquí a Laura, ¿ok? Tenemos a Tiburón Jesús Ortiz desde el estado Tigre, Venezuela. Grandes saludos para Diego. Y bueno, tenemos aquí a Laura Corredera. Hoy tenemos este tema, el cerebro del TDAH. ¿Qué piensas el TDAH, trabajar con esta población tan linda en el día de hoy, Laura? ¿Cómo va? Buenas tardes a todos. Hubo ahí unos inconvenientes internacionales con los horarios. Sí, las estaciones que nunca queda uno conforme con los cambios y los cambios climáticos también. Ahora, Laura, ¿qué te parece trabajar una población bastante importante, una población que hoy sale a la luz de una manera impresionante? ¿Por qué? No porque no existía, sino que se tenía mucho desconocimiento de la misma. Y hoy tenemos varios cerebros aquí en nuestro entorno que tienen TDAH, y hoy vamos a hablar acerca de esto en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en donde las áreas en particular, por llamarlas así, de compromiso son las áreas de la atención, la memoria y la concentración, y de qué manera nosotros podremos indagar porque estas áreas tienen ese déficit. Ahora, ¿qué características podrías determinarle a esta gente que se está conectando? Aquí hay mucha gente que veo nueva, de tu mano, a Mariano, a Cintia Martínez. Hay mucha gente bonita aquí nueva. ¿Y de qué manera pudiéramos nosotros, o en el caso tuyo, Laura, de determinarle características que tenga una persona con TDAH? Bueno, yo lo he dicho muchas veces en nuestros encuentros y a mí me parece que cada vez más, por suerte, vamos a hablar menos de condiciones que se, que se desfasan de la media y vamos a empezar a hablar más de como neurodiversidad, ¿no? En realidad, de que es todo un poco lo que se está discutiendo dentro de las ciencias, ¿no? Que es, somos diversos, puede que mis características no constituyan una condición en particular que requiera ser arreglada, sino que me parece que es importante que todos nos conozcamos para poder tener herramientas para poder rendir al 100%. Y bueno, dentro del TDA, lo mismo que pasa con la dislexia muchas veces, se tiende a una simplificación de la condición, ¿no? Y cuando yo escucho charlas o leo artículos, siempre dicen, bueno, son los chicos estos que se distraen, que no se quedan quietos, que se mueven mucho, que son impulsivos. Y ahí queda. Y en realidad a mí me parece, y no sé si vos estás de acuerdo, que cada vez más en el análisis de los pacientes con déficit de atención, estamos poniendo el foco en
y ya le vamos a introducir a los que nos escuchan, en lo disejecutivo, ¿no? Del TDA. Que muchas veces en los pacientes con buen nivel cognitivo, porque a veces nos pasa que evaluamos a pacientes con TDA que tienen muy buena inteligencia y rinden bien a pesar de su TDA. Y hay pacientes con muy buena inteligencia que tienen el mismo nivel de distractibilidad que otro y sin embargo no rinden bien. Y acá hay dos factores fundamentales a tener en cuenta, y uno es la motivación y el otro es el perfil ejecutivo. Cuando hablamos de TDA, que lo vamos a hablar a lo largo de este ratito que estamos juntas, vamos a hablar por supuesto de personas con tendencia a la distractibilidad, con tendencia a dificultades, bueno, por supuesto en la atención, con hiperactividad, con o sin hiperactividad, y por supuesto personas que tienden a la impulsividad, que es una característica que creo que atraviesa el 100% de los pacientes con TDA y está muy, pero muy subvalorada, y con conductas oposicionistas o negativistas por momento. Pero bueno, este es el eje, ¿no? El perfil es muchísimo más complejo. Exactamente, sí, hay un perfil bien importante en donde has hablado de algo necesario, los niños distraídos, los niños con TDAH. Y fíjate algo que cuando hablamos de esto, de los niños distraídos, son los niños con TDAH, podríamos decir que de repente los niños que no se enfocan tanto en la atención son niños con TDAH, porque cuando hablamos de los niños distraídos o los niños que se desenfocan, hablamos como de unos niños complicados. ¿Y qué pasa con estos niños? Ellos además de tener, el TDAH tiene una característica, son niños demasiado creativos y no tienen límites en el sentido de que ellos pueden llegar al contexto de que tocan una puerta y saludar a la persona, preguntarle el nombre, decirle lo que está haciendo, qué es lo que no les gusta e inclusive opinar hasta de la persona. Y entonces nos damos cuenta que el foco de atención es disperso, más sin embargo tiene características muy creativas que son importantes resaltar en esta población. Ahora, claro está que en el TDAH estas personas muchas veces pierden el foco porque estamos hablando de repente de unos colores y de repente piensan de que en el día anterior comieron tal cosa y de repente hablamos de lo que comió y se va hacia el dibujo y eso es difícil de focalizarlo. Es decir, la distractividad lo limita como tal ese cerebro. Ahora, ese cerebro que le cuesta tanto enfocarse, ¿cómo? ¿Por qué conlleva a conductas tan desacerbadas? De repente ya no consigue el foco y empieza a hacer conductas disruptivas, de repente hace ruido, o de repente quiere separar, o de repente mover constantemente las cosas. ¿Por qué ocurren esas conductas que se desacerban en el cerebro? ¿Por qué se desconecta? Bueno, primero que nada, para que se entienda un poco, esta clase va a ser en primera persona, porque si hay una TDA acá soy yo. Y yo creo que lo que tiene que ver con esto de perder el foco, a mí me gusta pensarlo como un hiperfoco. Cuando vos seguís el hilo de pensamiento de cómo ese chico que se distrae llegó a pensar, cuando vos le preguntaste por un color en qué comió ayer, hay una lógica feroz y muy veloz en esa forma de pensamiento. Es muy común que los chicos con TDA, por ejemplo, tengan rumiaciones mentales, tengan como un pensamiento en paralelo que acompaña la idea que está trayendo la persona que me propone, ¿no es cierto? Exacto. Y creo que en realidad una forma de, antes de hablar un poquito de la conducta, de encauzar, agotar o eh, controlar este pensamiento es cerrarlo, y es, ¿cómo llegaste a pensar que comiste ayer? Y esta persona te va a decir, bueno, porque vos me dijiste rojo y yo pensé rojo es una manzana y pensé que ayer había comido manzana y cuando pensé que había comido manzana pensé que ayer había comido bifes, milanesas, como decimos acá, carne. Y me parece que en primera persona eso cierra la idea. Nos pasa a los TDA que muchas veces hacemos preguntas de la nada, porque asumimos que el otro entiende cómo va nuestro tren de pensamiento. O sea, vio lo mismo que nosotros y puede estar pensando similar. A mí me pasa que muchas de mis personas allegadas, muy, muy allegadas a mí, me dicen, yo ya sé cómo pensás, pero no se puede estar adentro de tu cabeza. Y también es una de las cosas que uno observa cuando inicia tratamiento, vos lo debes ver un montón, que es esta angustia inicial de los pacientes con TDA, sobre todo cuando inician tratamiento médico, porque hay como Exactamente. una mirada mucho más crítica y mucho más reposada sobre lo que siento. A veces en esta vorágine, en esta
velocidad con la que vivimos, tenemos muy poca conciencia física de la emoción. Y me parece que esto es lo que pasa mucho con los pacientes con TDA. El paciente con TDA tiene dificultades muy graves en poder detenerse a pensar, y es exactamente lo que quiero decir, a pensar lo que siente. Entonces, una buena estrategia es pedirle a los chicos cuando se desregulan es, ¿qué sentís en el cuerpo en este momento? ¿Dónde lo sentís? ¿En el pecho? ¿Te falta el aire? ¿Te da sensación rara acá? ¿Se te contrae la mandíbula? Y acto seguido hay que pedirle que diga, ¿y cómo te sentís? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Porque me parece que cuando la persona con TDA empieza a identificar la sensación corporal de la emoción, puede anticiparla y no desregularse. Nosotros siempre vamos hacia el cocido cuando está en la mesa, ¿no? El plato servido. Pero ¿cómo llegamos a ese plato? Porque, a ver, es verdad que los chicos con hiperactividad, las personas con hiperactividad somos impulsivas, nos desorganizamos, somos verborrágicas, muchas veces somos una tromba. Y a veces los varones, sobre todo, que está mucho más descrito, pero la verdad que los perfiles hoy son iguales, nos enojamos y respondemos mal y a veces nos vamos mucho de boca, más que físicamente. Cuando hay un paciente con TDA que se va físicamente hay que buscar coeficiente intelectual o comorbilidad, o sea, es un TDA en el contexto de otro síndrome. En general los pacientes con TDA somos muy verborrágicos. ¿Dónde se origina esto? ¿En qué situación que me frustra porque no puedo controlar? Y acá es un punto central en el TDA que es la no tolerancia a la frustración. Exactamente. Y que se acompaña tanto esto de la no tolerancia al no. Me parece que en todos nuestros niños, nosotros adultos, primero tenemos que hacer el ejercicio y después enseñarles a identificar en el cuerpo las, las pistas de que algo se está yendo de las manos en el cuerpo. Porque los chicos, sobre todo antes de los 9 años, son formales. Entonces, ¿qué sentís? ¿Estás angustiado? La angustia es intangible, pero la sensación en el pecho, la falta de aire, las ganas de llorar, sí las puede identificar. Y si las identifica, puede pedir ayuda. Exacto. Exacto. Y fíjate algo que dijiste que es muy importante, los niveles de frustración, cómo llegan a bloquear el cerebro del TDAH en no entender de que mientras más tú lo limitas y no comprendes su realidad, él no puede enfocarse, él no puede definitivamente enfocarse. Y algo que también es necesario darnos cuenta es que él por algo tiene una alteración o perdió el foco, por llamarlo así, y debemos preguntar por qué. Y por ejemplo, si él me dice, es que no quiero estar con Laura, no quiero estar con Laura. ¿Qué pasa con Laura? Es el ruido, es la voz, es la cara, es buscar el enfoque para que él pueda entender cuál es la cosa que no lo ve bien y de qué manera llevarlo a que lo vea de otra forma. Porque, ¿qué pasa? Si nos ponemos en el caso de que ellos tienen, y una de las cosas que dijiste maravillosa fue esta parte de que ellos hablan y son capaces de desafiar con las preguntas y no tienen el límite de lo que pueden preguntar, como lo pueden preguntar, y yo perder el foco de mi tranquilidad. Si yo pierdo el foco de la tranquilidad, definitivamente desbordo conductas desafiantes con él. ¿Por qué? Porque él está simplemente tratando de focalizar algo que su cerebro le está diciendo, no lo entiendo, no lo entiendo y yo tengo que explicarlo. Ahora fíjate, aquí tenemos una preguntita de Yoxi que dice, hola, saludos. Yo no logro que mi hijo haga sus actividades escolares conmigo. Es muy difícil lograr que trabaje conmigo y debo estar pagando una tutora y no quiero porque yo tengo la disposición. ¿Ok? Tantas cosas nosotros no queremos con nuestros hijos y sin embargo se tienen que gestionar de esta manera. Yo siempre digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y la verdad que siempre en el vínculo, sobre todo, por desgracia, por más que tratemos de vencer el machismo, es una cuestión genética, ¿no? De biología. El vínculo entre los pacientes con TDA y sus mamás en general es difícil porque hay que entender que el rol de la madre frente a los hijos es distinto que el rol de cualquier otra figura de autoridad, porque es incondicional. Y eso, aunque nos explique,
se sabe, el cerebro sabe que esta persona que me tuvo 9 meses dentro, o eligió adoptarme o elige criarme, de verdad elige acompañarme y no se va a dar por vencida ni me va a vencer. Entonces yo practico como niño estrategias de desafío, porque, a ver, yo les pregunto a todos los que están acá, todos queremos hacer lo que tenemos ganas. Es muy difícil no hacer lo que tenemos ganas. Y para no hacerlo, el esfuerzo que hacemos muchas veces es muy grande. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa. Primero, no siempre lo que nosotros queremos para nuestros hijos, casi nunca, es lo que ellos quieren. Tenemos que medir si eso que nosotros queremos, de verdad, justifica el esfuerzo que estamos haciendo para lograrlo. Por ejemplo, supónganse, yo no soy una persona muy alta, por decir que soy bajita. Supónganse que mi mamá se hubiese obsesionado cuando yo era chiquitita porque hiciera deportes. Yo siempre fui muy, muy mala a los deportes. Ella a una temprana edad entendió que no solo era mala, sino que no lo disfrutaba. Porque si yo hubiese sido mala, pero lo hubiese disfrutado, podría haberme acompañado. Pero ella se daba cuenta que yo no lo disfrutaba. Y supo acompañar las actividades que sí disfrutaba, aun cuando no era muy políticamente correcto ver que yo no hacía muchas actividades físicas. Y yo se lo agradezco, porque la verdad que eso generó en mí mucha seguridad en las cosas de que yo era capaz. Porque ella se encargó de que yo hiciera muchas actividades extraescolares que elegía y que sostenía, con la condición de que las hiciera bien. Y no puso el foco en mi debilidad. Muchas veces, lo digo, lo repito, lo voy a decir 1000 veces, en los pacientes con discapacidad, todas las actividades están orientadas a trabajar el déficit y eso genera adultos que están todo el tiempo mirando lo que hacen mal. Tenemos que poder mirar a nuestros pacientes que tienen algún desafío en el desarrollo y pensar cuál es su habilidad y también trabajar sobre eso. Es muy común que las mamás no puedan trabajar con estos chicos y de verdad es muy frustrante para todos, porque además no son hijos de un repollo. El 70% de los chicos con TDA tienen un padre con TDA. Entonces, Exactamente. ¿a qué me está exponiendo mi hijo? No ser un espejo en el que me reflejo y esta frustración que me genera es la misma frustración que él tiene cuando no le sale la tarea. Poner en primera persona. A ver, para que vos puedas hacer la tarea con otra persona, tenemos que resignar comprarte una pelota de fútbol a fin de mes porque yo le tengo que pagar dinero a esta persona. Si nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo y trabajar juntos y hacer las tareas entre nosotros dos, podemos usar ese dinero para, por ejemplo, nunca comida, por favor, nunca tecnología, para ir de viaje a fin de año. Y podemos hacerle una cuestión física, ponerlo en un jarrito, en un frasco, y que el paciente vea, este esfuerzo que yo hago se mide acá y lo obtengo con esto, porque le estamos enseñando hasta para la vida adulta. Hay que gestionar sin permitir que el paciente elija todo. Sí, y hay una cosa que a mí me gustaría resaltar en lo que es la figura de la madre en el acompañamiento de la parte académica, es que nosotros podemos ser no críticos y al mismo tiempo muy críticos. ¿En qué sentido hablo de esto? Por ejemplo, si yo soy especialista y yo voy a dar mi parte crítica, crítica hablo de alguna observación de acuerdo al comportamiento o estrategia a utilizar, por ejemplo, en los casos que hablamos ya de TDAH que requieren una medicación porque ya hemos utilizado diferentes estrategias y vemos que la conducta no se ha manejado, sino se ha observado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchas veces los padres se orientan en decir, es que yo trabajo con él y yo sé que él lo va a lograr, pero ¿qué ocurre? Existe un sinfín de personas que están con él que no alcanzan y no logran tener este entendimiento. ¿Qué ocurre también desde el preámbulo de madre? Yo puedo ser una madre o que estoy muy obcecada en que sea perfecto el niño cuando nadie es totalmente perfecto y estoy buscando la perfección y empiezo a darme cuenta que sin darme cuenta lo empiezo a limitar porque yo estudié contigo 3 horas y viniste a traerme 5 de 10 y no fue lo que yo quería. Otra de las cosas es, o yo soy sumamente flexible y digo, no importa, yo te termino de hacer la tarea o yo te termino de hacer X o cosas. ¿Qué pasa con el extraño? El extraño va a buscar de que de una u otra manera te tienes que integrar en esa actividad, tienes que buscar el aporte. ¿Qué pasa con esto de los tutores? Los tutores pueden ser manejados con lo que se llama la planificación y eso lo hemos hablado en otros encuentros. Y entonces, ¿qué ocurre con la figura del tutor? El tutor
puede ser o puede reemplazarse o puede salir de contexto siempre y cuando los especialistas más los padres y todos en conjunto trabajan en una misma situación. Porque ¿qué ocurre? Lo más viable es que la parte de la tutoría dure un cierto tiempo, más no sea de por vida. ¿Por qué? Porque el niño tiene que buscar su independencia. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que este tutor, al igual que el equipo, hagan una planificación que enfoque a este niño a enfocarse a trabajar solo en las aulas de clase y logre esto. Pero vamos a estar claros de algo. Si tiene una hiperactividad y ya no consigue él mismo mantenerse quieto porque no puede, su cerebro está en constante movimiento, mucha información y tenemos que buscar neurología y hay que apoyarnos con una medicación, hay que estar claro de que yo tengo que también escuchar las observaciones de los especialistas, porque entonces yo no puedo quitar un tutor si yo no trabajo en conjunto con el tutor. Entonces eso es muy importante esa parte. Por aquí adelante había otra pregunta que era de Bani Ayala. Dice, buenas tardes, en el caso de los niños no hablantes, con el caso de nuestro hijo, muchas veces se desregula y no podemos desde lo verbal buscar respuestas. Bueno, yo creo que eso en realidad es una constante en la infancia, ¿no? Porque los adultos creemos que somos tan claros cuando hablamos y, y entre nosotros los adultos no nos entendemos. Entonces, tenemos una obsesión por poner en palabras y en realidad lo que tenemos que entender es cuando una persona se desregula, no hay argumento capaz de volvernos al eje en el momento del desfasaje conductual, que lo que nos vuelve al eje en el momento del desfasaje es permitir la descarga motora, siempre y cuando el paciente no se lastime. O sea, si un paciente está muy desregulado y llora o se tira al piso o golpea los pies, hay que permitirle por unos instantes esta descarga motora, porque en definitiva a nosotros no nos gusta, pero es la forma que encuentra el cuerpo de liberar ese exceso de energía que no puedo contener. Y después usar estrategias físicas, el abrazo, el tiempo fuera, tomarlo de la mano, sacarlo de la vereda, ofrecerle algo para tomar, agua, algo para que apriete, slimes, squishy, chalecos de peso, cepillado, la estrategia física y sensorial que sea música, poner música, cantar. Y a veces, ¿qué es lo que más cuesta y más ayuda? Es retirarse si el paciente no se está golpeando y esperar. Pero para los padres, cuando los chicos se desregulan, sobre todo cuando es en un lugar público, donde la gente es tan cruel y está mirando y opina y atosiga, se ponen mucho más nerviosos que el paciente y eso hace una escalada de violencia, porque se pone violento, porque los padres lo quieren contener y lo aprietan y el chico se pone peor y grita más, entonces lo quieren levantar para sacarlo de donde está y empieza a llorar y se retuerce y se tira para atrás y a veces se golpea porque se tira para atrás y no mide que hay una pared. Entonces es una escalada que a lo mejor si todos como sociedad entendiéramos que no tenemos que ser invasivos y sí estar disponibles, por ejemplo, acercarse amablemente si necesitas ayuda, puedo hacer algo, eh, no ser indiferentes, porque a veces las personas también confunden esto de respetar el espacio del otro con indiferencia, pero poder respetar, cada vez más hay niños neurodiversos y habemos adultos neurodiversos metidos dentro de disfraces de normalidad, pero lo padecemos y lo padecen y lo vemos en los trastornos de ansiedad generalizada, en los trastornos de ansiedad. En Argentina es uno de los países del mundo con más consulta al psicólogo por suerte, pero yo me pregunto, en los otros países donde no hay tanta consulta psicológica, ¿qué es lo que pasa? Porque las condiciones están. Ujú. Bueno, fíjate, eso es una gran pregunta que se hace y también tenemos que darnos cuenta si realmente la información que se está llevando a cabo se aplica. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una crisis de un niño con TDAH, una de las características es primero buscar un enfoque de la tranquilidad. Si todo el mundo que está en el contexto vigila, observa, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Centrarnos simplemente que la realidad del niño y él pueda entender que yo estoy con él y que él solamente se tiene que enfocar en mí. Las personas que no aportan, yo siempre digo así, cuando hay una situación de crisis,
no puede estar miles de personas encima del niño. Entonces, los que no aportan tienen que salir de contexto, pero si yo estoy solventando la crisis y empiezo yo a gritarle a estas personas, sálganse de aquí, no, tenemos que darnos cuenta de que con quien tenemos que enfocarnos es con el niño y enseñarle a que respira, mírame a mí, tienes ganas de apretarme, apriétame las manos, buscar el enfoque que sea personalizado y omitir a las personas que no aportan. Porque ¿qué ocurre? El niño, mientras más estímulos sensoriales tiene, más se exacerba la conducta. Y esto no puede llegar al contexto de suceder. Las crisis pueden estar presentes en la situación que sea. Puede estar en un ambiente tranquilo, puede estar en un ambiente con mucha gente, pero darnos cuenta que la tranquilidad es el foco inicial para poder salir de esto. Aquí hay un señor que se llama Walter Bedovati, que dice, ahora entiendo el por qué Laura dice que la tarea y los quehaceres de Venecio con su mamá. Muchísimas gracias, Laura. Él te dice, déjame ver si aquí hay alguna. Aquí hay una pregunta de 8320 Virginia. Ahora pregunto, si un niño con TDAH de 9 años, con terapia, medicación, pero el colegio no logra copiar todos los temas, ¿qué hacer? Bueno, yo quisiera aportar allí un enfoque desde el punto de vista de psicopedagogía. Primero, los niños con TDAH, copiar todo lo que hacen un niño de la escuela regular es complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que buscar estos especialistas que actúen o trabajen con el niño para que hagan unas adecuaciones en la escuela. Tenemos que hablar de la escuela inclusiva. La escuela inclusiva me dice a mí que si yo tengo una pizarra y soy un TDAH o un TDA y veo 9 líneas, para mí son como 9 terrores. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de hablar de 9, hablo de 3 y el profesor tiene que ir manejando, bueno, escribiste 3, vamos a probar 2 semanas más con 3, hasta que él se sienta preparado. Porque cuando nosotros vemos que él no copia, es porque él siente una frustración, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y una vez lo puse en uno de los postings, es que el niño con TDA cuando está viendo las letras, hay una cantidad de información que él tiene, que él puede transformar las letras en dibujos, que él puede transformar en historia, que él puede decir, este cuadro es como una casa encantada con mucha gente aquí metida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros darnos cuenta de que el niño tiene una manera de enfocarse. Si yo le pongo algo, que le pongo una rigidez o una inflexibilidad mental, él no lo va a hacer. Por tanto, hay que exigir y darse cuenta que si la escuela sabe que él tiene un trastorno en neurodesarrollo, tiene que hacer adecuaciones. ¿Por qué? Porque la escuela es la primera garante de hacer la integración social. Si ella no hace las adecuaciones, no estamos haciendo nada con los niños con neurodiversidad. No sé si querías aportar algo más, Laura. No, a ver, yo creo que en la escuela la forma de pensar de las personas con TDA no se adapta porque no se adapta a la estructura, pero en realidad los que después piensan un mundo diferente y cambian estructuras del mundo somos las personas con TDA. Entonces, a veces yo les digo a los chicos con TDA, bueno, hay que aprobar y pasar la escuela, porque la escuela está pensada para el estándar, pero no está mal tu forma de mirar, no tenés nada malo. Nosotros cuando te ayudamos con un tratamiento o vas a la psicopedagoga es para que vos la pases mejor y estés bien y estés contento o contenta. Pero no hay nada malo con vos, no queremos arreglarte. Y me parece que este es el mensaje que tenemos que darle a nuestros chicos. Porque a veces cuando ellos nos ven que nos llevamos de un lugar para el otro, de la psicóloga a la psicopedagoga, y a veces también toman medicación, la sensación es hay algo malo en mí. Y yo creo que el mensaje es no hay nada malo en vos. Exacto. De hecho, si el mundo fuera más tolerante, no tendríamos que hacer todo esto. Exactamente. Y una de las cosas es la parte de estimular las características tan importantes que tienen estos niños, porque es como yo lo decía al inicio, son sumamente creativos, son muy dispuestos a la conversación y son niños que pueden inventar una situación sin tú esperarlo que pueden ser más maravillosas de lo que tú puedes tener programado. Entonces, ¿qué ocurre? También nosotros manejarnos en un mutismo con este niño, por favor no hables, por favor no te muevas, por favor, por favor, por favor hacemos que primero se desregulariza y segundo que yo pienso que coartamos esta parte del incentivo del querer interactuar, del querer manejarse.
Ahora tenemos a Vania Yala que dice, muchísimas gracias por tus palabras, es real. Cada vez que fuera a casa que se desregulariza la mirada de los demás es más doloroso. Ahora tenemos a Germania 9023 que dice, ¿cómo manejar la agresividad de mi hijo con otros niños? Esto es algo frustrante debido a que es difícil cuando quieres compartir con las demás personas, ya que los adultos toman actitudes despectivas hacia, me imagino, hacia él. ¿Ok? Estamos hablando de la agresividad del niño ante otros niños. A mí me parece que cuando hablamos de agresividad, nosotros ya asumimos la intencionalidad de la interacción. ¿Qué quiero decir? Las personas con TDA muchas veces son muy torpes y tienen una capacidad de percibir los estímulos distinta. Entonces, a veces lo que es fuerte para una persona con TDA o leve es fuerte para una persona que no tiene nada o que está aparentemente sano. Entonces, ya cuando la familia, el terapeuta asume que el paciente es agresivo, está haciendo un diagnóstico y desvía la observación de la conducta o de la interacción hacia la conducta y no hacia una cuestión, por ejemplo, sensorial o a una cuestión disejecutiva. Entonces, primero tenemos que ver, ¿es genuinamente agresividad o es la forma en la que él interactúa, ella interactúa? Y segundo, ¿cuánto estamos sosteniendo esta interacción en la casa porque la anticipamos y la conocemos? Y cuando sale un ambiente social, ya no se puede aplicar las mismas estrategias que usamos en casa. Entonces, yo veo mamás, por ejemplo, por miles de motivos, y la idea no es juzgarlas, que por ejemplo toleran que estos nenes sean torpes con ellas y se suben y le dan besos fuertes, a veces las muerden, y ellas toleran porque son mamás. Pero me parece que ahí es el donde uno empieza cuando el niñito tiene 1 año, no se muerde. Entonces a mí me duele, ay, me molesta, y me pongo triste y explicarle, no me gusta. Porque a ver, si yo tolero esto en mi casa, después no puedo pretender que vaya al jardín y sea delicado con sus compañeros. No asumamos que es agresividad, pensemos que es una estructura de funcionar y pensemos cuánto siente esta persona. Porque entonces si yo a lo mejor agoto cuestiones sensoriales, como por ejemplo poner un chaleco de peso o un traje sensorial debajo de la ropa en situaciones sociales, puede mejorar. Y la otra es, ¿está preparado ese niño para esas situaciones sociales? Porque yo quiero meterlo dentro de una situación social y pretender que interactúe bien. Y a lo mejor lo que pasa es que no está preparado para ese nivel de estímulos. Y está bien, no es momento. Y se practica en grupos pequeños. Exactamente, y fíjate algo que a mí me llama mucho la atención. El factor que estás diciendo de evaluar el ambiente es súper necesario por los estímulos y todo, pero también tenemos nosotros como adultos darnos cuenta de qué forma estamos nosotros también actuando. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente como tal, en donde él es el único varón y está el padre, pero el padre tiene conductas desafiantes, entonces tengo que observar si él está copiando. De repente, esta información es importante dárselas a las personas que están conectadas, porque muchas veces disfrazamos la información de casa pretendiendo que el niño es el único que tiene la conducta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que evaluar si yo también grito y él grita, hace ruido, ¿será que está copiando patrones? O tal vez el padre es una figura que demuestra que con una actitud hostil es el que lleva la batuta o la madre. Entonces tenemos que darnos cuenta y no etiquetar, porque este factor de etiquetar, porque él es agresivo. Ahora, ¿qué pasa? Si ocurren ambientes en donde yo veo que se desregulariza y la agresividad está palpable y no hay un estímulo y ya yo he observado que no es la parte sensorial, ahora yo tengo que ir a un esquema de focalizarme más en un especialista que vea por qué es ese pico de conducta y darnos cuenta, porque por ejemplo en el área de lo que se llama la conducta, lo que es la modificación de conducta, yo llevo planes de modificación de conducta, pero si yo veo que en esos planes no me está resultando ninguna estrategia, yo tengo que llegar a profundizar qué pasa, qué irritabilidad hay, que es un factor muy importante. Mamá, papá, no solamente etiquetemos, sino pensemos, ya he utilizado estrategias, ya me he dado cuenta que calmado, no calmado, no hay, existe estímulos.
Tengo yo que tocar la parte de neurología y evaluar y darme cuenta de qué manera. También puede ser que por las mismas torpezas en algunas conductas, por ejemplo, en la motricidad y él no consiga, puede sentirse un tanto agresivo cuando lo ponen a hacer actividades de motricidad fina. Entonces, que tengo yo que buscar un terapeuta ocupacional que lo ayude a regularizar esto, porque vamos a estar claro en una cosa. Yo puedo ser el especialista en TDAH, pero el que conoce más al niño es el papá y la mamá. Entonces, por más que sea, nosotros tenemos que estar conscientes. Mira, él no agarra bien los objetos, hay que trabajarle eso. ¿Por qué? Porque los niveles de frustración de ellos son muy bajos y por tanto pueden molestarse con mucha facilidad. Aquí tenemos a Cariad Coronel que dice, necesitamos sensibilizar a los docentes de la escuela tradicional. Necesitan que los niños estén sentados copiando. Fíjate que eso también es un enfoque muy importante. Si yo hago una evaluación constructiva y veo a los niños, todos los niños son diferentes. Hay unos que les gusta estar sentado un tiempo, hay otros que yo puedo darme cuenta que quieren tener un liderazgo y consiguen tener un liderazgo. Entonces, como líder, tiene que manejar todo el contexto. Estos niños con TDAH que les encanta movilizarse, entregar las cosas, ponerlo como una persona que tenga una responsabilidad y que sea aplaudido también, porque ¿qué ocurre si nosotros lleváramos tabelas también comportamentales y viéramos el alcance de que él entregó bien las hojas, no que copió, entregó bien las hojas, bueno, no copió todo, pero copió las 3 líneas, él se siente valorado. Paula Isabel nos dice, las adaptaciones deben ser con más dibujos y colores y menos letras. Fíjate que eso también, y con el caso de la persona que hablaba de que no era verbal, existen las claves visuales que son tan importantes en donde el niño se enfoca más. Por ejemplo, él de repente quiere un lugar que tenga millones de cosas. El TDA tiene millones de cosas en la cabeza, tiene un helado, tiene un, no sé, unos nuggets, tiene esto, tiene lo otro, pero no sabe cómo enfocarse a dónde quiere ir. Si yo tuviera o yo le enseñara que hay lugares, no sé, como KFC, como McDonald's, como esto, él pudiese enfocar y pudiese ser más autónomo en decir, me gusta el de la M, ese, ¿te acuerdas? Ese, bueno, hablamos de esto. Porque también si lo limitamos en que, bueno, es que tú no hablas, es que tú no dices, yo fui a donde yo quise, empezamos a presentar alteraciones. Aquí dice Germania 9023, cómo manejar la agresividad con niños con TDA. ¿Ok? Nosotros hablamos hace rato acerca de las Sí, adaptaciones que sería importante hacerlo, pero una de las cosas que habías hablado era de la camisa de fuerza, en el sí. caso que fuera una agresividad. Qué otra adaptación a nivel física o objeto podríamos adaptar también para estas situaciones? Una cosa que yo veo que mejora muchísimo, sobre todo el tiempo de los pacientes, de los alumnos, ¿no? Sentados y que no se aplica casi nunca es el que las piernas, la rodilla, el ángulo de la rodilla con la pierna estén 90 grados. Para lo que a veces los pacientes tienen que tener un pequeño escalón en el piso. Es muy común que las personas con TDA muevan las piernas cuando están sentados. Eso es porque buscan la sensación en la planta de los pies. Por ejemplo, no sé, acá en Argentina tenemos unas medias que se usan para caminar descalzos en la casa, que debajo tienen como si fuesen unas almohadillitas. Eso en vez de medias dentro del zapato ayuda, la pierna a 90 grados sentados ayuda, los chalecos de presión ayudan, los chalecos de peso ayudan, el cepillado, los mordillos. O sea, colgarle del cuello a los pacientes un mordillo de los que usan los bebés cuando están cortando los dientes para que el paciente cuando se desregula mucho pueda morderlo y no lastimarse. Los poppets, que acá estos juguetitos que tienen, que son de plástico y que tienen para hundir. De hecho, hay algunas terapistas ocupacionales que venden unos chalequitos sensoriales que tienen una parte que tiene un botoncito, una parte que tiene una ruedita, una parte que tiene para apretar. Y estos llaveritos que son muy accesibles también pueden ser usados. Pero de nuevo, me parece que siempre las adaptaciones de los pacientes con desafíos en el desarrollo son más difíciles de aplicar en la escuela. Yo tengo un montón de nenes con TDA que he tenido que hacer notas al colegio para que les dejen usar las sorditas, los auriculares. ¿Y qué dicen las maestras? Lo que pasa es que si él las usa, las van a querer usar todos. A ver, eh, es un ridículo. Es tan ridículo como decir que una persona que tiene una diferencia en una pierna no puede ser un taco en el zapato porque todos van a querer esos zapatos. Lo que Claro. pasa es que los humanos, nosotros decimos que los chicos son formales y necesitan ver para entender. Y a mí me parece que yo sigo
hablando y dando capacitaciones y me encanta y hablando sobre TDA en los niños, pero me parece que tiene que estar nuestro foco puesto en que el mundo aprenda a convivir y dejar de querer normalizar a nuestros chicos con condiciones del desarrollo o neurotípicos o neurodiversos, para que el mundo entienda que es de todos. Los adultos tenemos que tener un gesto de adultez y entender que una persona de 6 años no puede estar sentado 45 minutos. O si puede, es un logro. Y si no lo puede, hay que haber cierta tolerancia. Ayer, a pesar de ser sábado, trabajé y vino un paciente en la consulta de 6 años con un cuaderno maravilloso, un niñito amoroso, precioso, interactuó divino en el consultorio, inteligente, desenvuelto, que lo mandaban porque no se queda quieto. A ver, ¿cuál es la demanda? O sea, a la escuela se va a aprender, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es la demanda? O sea, que el niño no se queda quieto. A ver, podemos charlarlo, se puede charlar incluso con todo el grupo. O sea, bueno, en el grupo hay chicos que se distraen y si él camina, distrae a los demás. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué válvulas de escape podemos tener? Podemos armar un rincón para leer, un rincón para jugar y que en vez que esté ambulando sin sentido vaya ahí, darle más actividades, darle otras tareas. Pero no puede ser una demanda neurológica que un chico no se queda quieto. Exactamente. No, y no es un motivo lógico. Porque fíjate algo que pasa en la escuela tradicional. Y hoy en día, por ejemplo, están los aparatos electrónicos y que muchos muchachos lo llevan. Pero cuando hablamos del TDAH o el TDA como tal, agarran y dicen, vamos a limitarlos a. ¿Qué ocurre? ¿Cómo yo puedo limitar a una persona que ve que en el contexto todos los demás usan un celular y él no puede? Entonces, darse cuenta de una realidad. No estamos totalmente preparados para aceptar las diferencias. Eso es una de las vertientes. Otra cosa, el profesor tiene que adaptarse a que hay que hacer adaptaciones individualizadas, así no queremos. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Si yo veo que hay un niño, por llamarlo así, que tiene más dificultad es el niño que más bondad yo tengo que tener para interactuar con él. Yo tengo que buscarlo, tenerlo como líder, tengo que buscarlo, captar la atención. ¿Y qué ocurre al contrario? Empiezan las etiquetas. Él tiene que ir a psicopedagogía porque no, porque salta. Él va a neurología porque hace ruidito. Él hace, entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo reprimo, por ejemplo, un niño con, voy a decir otra condición de autismo, y el niño hace diferentes sonidos y le cuesta mucho verbalizar y el profesor le dice, cállate, cállate. ¿En qué momento yo puedo conseguir que él demuestre el lenguaje? Es como el niño con TDAH tiene talento, hace todas las tareas, pero simplemente no me interesa lo que hiciste porque estás parado. Entonces, ¿qué pasa con él? Niveles otra vez de frustración en donde él no sabe qué realmente puede hacer porque él mismo no controla eso. El profesor tiene que ser más creativo, el profesor tiene, como se los dije desde el inicio, en una escuela inclusiva, e inclusive, si este niño se para a caminar, es porque seguramente es un niño que hace la actividad muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si este niño lo hace rápido, es un niño que tiene el tiempo para yo darle un juego. Es un niño que tiene la oportunidad para. ¿Y qué pasaría con los otros niños? De repente se motivarían a hacer la actividad más rápida para poder llegar a jugar. Entonces, yo pienso que es la adaptación que no se cumple, si no es la penalización al niño, porque es que te paras mucho o porque mueves mucho el pie. También hay una realidad, ¿no? Que me parece que todos los que trabajamos en salud mental y en educación tenemos que sentarnos a hacer un análisis muy profundo de cuál es la escuela que necesitan los chicos, sobre todo post pandemia. Que una persona adulta no puede estar a cargo de más de 12, diría, con toda la furia, niños del estilo de los niños de hoy, si se quiere hacer un seguimiento personalizado. Los docentes también están expuestos a una demanda de alumnos y a una demanda de individualidades y de demandas de cada familia que a veces tampoco pueden responder. Entonces me parece que las dos cosas que nosotros tenemos que plantearnos es, hay que cambiar el mundo para nuestros chicos. Yo antes pensaba que era una utopía. Yo creo que ahora tenemos que hacer el aporte. Hay que cambiar el mundo para las personas neurodiversas, porque ellos a veces no tienen la fuerza y alguien tiene que salir a defenderlos. El mundo tiene que aprender a tolerar. Somos distintos. Y la otra cosa es que la escuela debe cambiar. Es insostenible. Exactamente. Y una de las escuelas es hacer unidades
que sean de bienestar estudiantil para estos niños, en donde se pueda efectuar allí, como dices tú, los grupos pequeños, en donde él curse un grado en específico, pero que sus actividades estén adecuadas. ¿Para qué? Para que existan motivaciones y para que al mismo tiempo se consigan los objetivos. Porque seguimos trabajando con una diversidad de 30 niños en un aula, en donde ese niño se siente que él está por debajo de todo lo demás. Y vamos a estar claros de algo, los niños son muy transparentes y a veces pueden decir cosas inapropiadas que no es culpa, sino es parte del contexto no adecuado a ellos. Ahora tenemos aquí a Patogato Luke que dice, ¿por qué cuesta tanto que nosotros los padres aceptemos el espejo que son nuestros hijos? El miedo y la exigencia están detrás, ¿no? Está bien plantearse que la vida les damos. ¿Qué piensas tú de este nivel de exigencia? A ver, yo creo que en realidad los padres tenemos un tema con nuestros hijos y el ego feroz, ¿no? Que nos parece que nuestros hijos son nuestra carta de presentación al mundo y no, la verdad que no. Eh, no tenemos tanto poder. Nuestros hijos son, a mí me gusta pensarlo, son de la vida. Nosotros acompañamos, en el mejor de los casos, con amor, el momento de su vida que nos toca estar cerquita y siempre tenemos que tener mucha disponibilidad. Pero lo que los papás tenemos que entrenar como papá es eso, el ego. O sea, ellos son un espejo de nuestros miedos, pero no son un reflejo. O sea, nosotros nos vemos en ellos, pero ellos son personas distintas. De hecho, los que tenemos varios hijos sabemos que con las mismas estrategias la crianza no es igual. Entonces sí, es una cuestión personal, de ego, que los padres tenemos que trabajar siempre. Cuando nuestros hijos son neurotípicos y cuando nuestros hijos son neuroatípicos, porque hoy son todos neurodiversos. Entonces, no, lo que yo voy a decir parece una frase de, acá le decimos de sobrecito de azúcar, soy muy vieja yo, antes los sobrecitos de azúcar traían una frase acá en Argentina, pero es una frase que parece edulcorada, que parece, pero nuestros hijos no vienen a agradarnos, no vienen a cerrar nuestro proyecto. El hijo no puede ser el centro de la vida de una persona, no puede ser mi proyecto, porque es muy difícil para ellos, es muy difícil para un hijo ser el centro de la vida de una persona. Nuestros hijos vienen a vivir su propia vida y uno le va a aportar con todo el amor del mundo lo poquito que sabe, pero los va a acompañar incondicionalmente. Y eso hay que repetírselo todos los días, todos los días. Nuestros hijos son de la vida, no nuestros. Exactamente. Y una de las cosas es darnos cuenta de que al llegar un niño que tenga una neurodiversidad, darnos cuenta que es la oportunidad de que tenemos que apoyarlo más. Y una de las cosas es entender su mundo. Cuando nosotros tocamos el mundo de un niño que tiene TDA, es un mundo extraordinario, en donde nos Ujú. damos cuenta que definitivamente a nosotros nos falta mucho más esencia emocional. ¿Por qué? Porque ellos son unos niños sumamente cariñosos y que muchas veces son limitados por la misma dinámica que castra esta parte de ellos comunicarse a su manera y de darse cuenta que de repente hay mucha impulsividad por los dulces, hay mucha impulsividad por lo que me estás mostrando, quiero hacerlo todo al mismo tiempo y darnos cuenta de que no todos tienen la misma característica de ser lo que tú pensabas que iba a ser. De repente este niño está pensando que eres el padre que necesito que me apoyes más. Y yo siento que a veces esos retos que llegan a la vida de esos padres es para ellos entender de que no es un niño diferente, es un niño que necesita más oportunidades de acompañamiento, que es importante. Y eso que dijiste, que los niños o los hijos son de la vida, realmente son así. Porque ¿qué pasa? Es como yo le digo a mamá y a papá. Tú tampoco puedes enfocarte solamente en estar todo el tiempo encima de él. ¿Por qué? Porque se hace adulto y toma su independencia a su manera y tú te quedaste en el foco de perder de repente muchas oportunidades que ellos no te estaban pidiendo, ellos solamente te estaban focalizando el momento que nos encontremos. Por eso, papá, mamá, tenemos que apoyar, mas no tenemos que frenar nuestra vida porque él tiene un TDA. Tenemos que apoyarlo, tenemos que orientarlo y darnos cuenta de que si en el contexto de nosotros no hay las herramientas, tenemos que buscar gente que lo apoye. No, ¿Ok? y Aquí tenemos, aparte, y aparte entender que el concepto de lo que está bien y está mal es propio. O sea, no hay una verdad absoluta sobre lo que está bien o mal. A veces los padres dicen, se porta mal.
¿A qué le llamas portarse mal? Y capaz que dice, no, porque entra y a veces le pregunta a gente cosas que son incómodas, pero ¿por qué eso está mal? O sea, si nosotros entendemos, o sea, miráramos a nuestros hijos no como jueces, sino desde el amor más profundo, seríamos mucho más tolerantes. O sea, nosotros pretendemos que los demás sean tolerantes con nuestros hijos y a veces ni siquiera nosotros mismos somos. Sí, fíjate que, por ejemplo, a mí me pasó, y hago este preámbulo, a nivel universitario, cuando yo estudiaba la carrera, en donde nosotros nos enfocábamos en varias disciplinas. Y yo recuerdo que éramos tres especialistas diferentes y yo siempre era la que tenía que dar los diagnósticos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos me decían así, es que tú tienes más la manera de y enfocarlos directamente en direccionar cuál es la actitud que deben tomar. Y fíjate, las tres éramos iguales, pero yo tenía también una manera de enfocarlos de otra forma. Es decir, estos niños tienen una manera muy distinta de la manera de cómo pueden interactuar, pero no quiere decir que son extraños, simplemente es su manera. Aquí tenemos 8320 que nos dice gracias, gracias María José y Laura. Esa es la realidad. Conversé con la maestra y ellos tienen conocimiento de todo lo que sucede con mi hijo. Gracias por el aporte. Por aquí había otra pregunta más adelante que era de Paula Isabel, que dice, también pasa que los estudiantes regulares les hacen, le hace bien implementar estos objetos, o sea, estas descargas Sí, hoy en día necesitan alguna manera para los niños y niñas. ¿Ok? Saludos a todas las personas que se están conectando. Aquí hay otra observación de 8320 Virginia. El maestro debe tener empatía y ganas de voluntad de conocer las diferencias de lo malo, de lo positivo y lo negativo. Fíjense qué importancia esto de que nosotros aprendemos a conocer lo positivo, a decir lo negativo. Muchas veces en la realidad actual siempre se apoya en lo negativo. Es que Laura se mueve mucho. Ay, es que María José habla mucho. ¿Y por qué no dices es que Laura este, se mueve, tiene mucha energía. pero tiene energía? O María José habla, pero las palabras son sabias. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros enfocáramos también en la manera de hablar con estos niños y darle a entender que de lo inapropiado vemos lo apropiado. Mira, eres muy cordial al llegar a la puerta, pero no le digas a la señora que se ve gorda, porque no le debe gustar. Todas No, y si no estas, tenemos que ponerlo en, por ejemplo, yo siempre les trato de que, miren, si yo no sé lo que el otro puede pensar o sentir sobre su cuerpo. Entonces, es preferible no decir nada. Nunca. Ni si está muy bien, ni si está muy mal. Por ejemplo, si una persona está muy delgadita, puede estar muy delgadita porque está enferma. Entonces, no decimos nada del cuerpo de los demás, porque al otro le puede incomodar. Los chicos entienden todo, los chicos son maravillosos, a ver, eh, nos enseñan todos los días, no hay nada más lindo en el mundo que trabajar con chicos. La forma que tienen de transmitir afecto. Por eso te digo, cuando una persona me dice, y estamos preocupados porque abraza mucho, mi respuesta sería decir, no puedo entender que el mundo no tolere esto. O sea, porque que me digan pega, bueno, que digan insulta, bueno, o que digan es agresivo, hasta come demasiado, pero porque saluda mucho, porque aletea en el aula, porque camina. Realmente estamos tomándonos el tiempo. O sea, queremos niños estándar, queremos niños cubitos, como si fuese una cubetera de hielo y todos tienen que ser iguales. Y el mundo sería muy aburrido así. exactamente. Y una de las realidades, mira, yo te voy a poner una conexión para que tú veas. Yo trabajo con una familia que tiene un lenguaje totalmente diferente, ni habla español ni habla inglés. Y bueno, es difícil conectarnos con ellos, pero yo logro comprender a la señora, no sé por qué. Entonces, no sé por qué, pero yo trabajando con el niño se manchó las uñas y el niño tiene la piel muy seca, era muy difícil quitar esa pintura. Y la señora, yo estaba entendiendo que ella no le gustaba que se manchara los dedos. Y el niño con TDAH fue allá y le dijo, ¿y usted qué idioma habla? Porque nosotros no entendemos y no nos gusta no entender. Y yo lo veía en el contexto, él interactuó, pero tenía razón. ¿Por qué?
porque no estaba entendiendo el por qué no se puede manchar, sino que simplemente es más difícil entenderle que quitarle las manchas. Entonces, fíjate de qué manera yo profundizo la interacción de este niño que le está enseñando, le está dando una lección de vida de que, por favor, Ujú. sé más comunicativa en lo que sea positivo y no en lo que no se entiende ni siquiera. Porque el que se mancha las manos me indica que él estuvo trabajando, que estuvo interactuando, que le gustó y el niño estaba muy feliz de eso. Ahora fíjate, Paula Isabel nos dice, soy docente y directivo, me interesaría mucho saber más sobre estas temáticas. Bueno, aquí es importante empezar a seguir a Laura, empezarme a seguir a mí para poder tener ese enfoque. Aquí tenemos déjame ver si aquí hay otro comentario. Hay algo que yo quería manejarte. Por ejemplo, en la óptica de psicopedagogía, en la óptica de psicología, nosotros tenemos un perfil bien particular y sabemos cuáles son las conductas. Yo tengo ya cantidades de años trabajando en el área de la psicología conductual y de psicopedagogía y ya no necesito la prueba, ya yo tengo el estándar de las características, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el niño a consulta ya uno dice, estamos enfocadas por este lado. Pero sin embargo, siempre hay la manera de que tenemos que interrelacionarnos con otros especialistas. ¿Por qué? Porque de repente en el estudio yo quiero saber más por qué hay esa alteración en los hemisferios en donde la parte de razonamiento le cuesta, pero es creativo, pero cuando está creativo quiere razonar algo, esta interacción que no me va bien y yo remito a un neurólogo y le pido, muchas veces, a veces escribo directamente que necesito una resonancia. ¿Qué piensas tú del qué estudio es bueno para profundizar más el cerebro de un niño con TDAH desde el punto de vista neurológico? A ver, yo siempre pienso que el mejor estudio es una buena anamnesis. Una anamnesis es lo que nosotros llamamos en medicina al momento de la consulta, ¿no? Porque no hay un estudio estándar para el paciente con TDA, porque no hay una sola forma de paciente con TDA. Hay pacientes con TDA, por ejemplo, los pacientes prematuros, la mitad tienen TDA. Entonces, una buena anamnesis que hable de cuál es la historia de ese paciente, cuál es su clínica, cuáles son sus antecedentes de enfermedad, su parto, su embarazo, su nacimiento, la piel. En la neurofibromatosis, en la esclerosis tuberosa, el 70% de los chicos tienen TDA. Eh, si tiene tics, si tiene movimientos anormales. Todo esto me va a dar la pauta de cuáles son los estudios necesarios. Yo creo que, y la ciencia también lo dice, que algunos estudios, sobre todo en los TDA más refractarios, ¿no? En los que no responden bien a la intervención clínica o incluso con medicamentos, sería importante estudiar el sueño. Es muy habitual que los chicos con TDA duerman poco y duerman mal, y eso empeora la conducta durante el día. Entonces es fundamental la Exactamente. polisomnografía. En los pacientes donde sospechamos lesiones estructurales, en los pacientes con TDA adquiridos, por ejemplo, post-trauma, o en los pacientes que creemos que hay antecedentes de prematurez u otras enfermedades, es importante pedir una resonancia. No es necesario que tenga contraste y siempre tenemos que tener mucho foco en la corteza prefrontal. Y después hay una rama de los neurólogos, a mí me parece muy interesante, que están haciendo potenciales cognitivos. Los potenciales cognitivos nos pueden permitir diagnosticar de manera neurofisiológica un TDA de una manera un poquitito más acertada. Ok. Fíjate que hay algo que en estudiar, yo pienso que la neurodiversidad desde cualquier trastorno hay que estudiar y yo pienso que nos quedamos cortos día a día porque los niños vienen con como más respeto, un repertorio de conductas muy distintas. Existe esta comorbilidad también que también no nos ayuda, pues tenemos un TDAH con un autismo, un TDAH con un TDO, bueno, una cantidad de cosas que aunque los padres o la persona responsable de este niño lo vea como un desafío, para el especialista también es un gran desafío. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo que más nos ayuda a conseguir conductas. Si yo veo que el TDO, si el trastorno desafiante oposicionista me bloquea
conseguir la memoria, la atención y solamente él cae en desafíos y en desafíos, yo tengo que darme cuenta de que tengo que trabajar con esto. Esto es muy importante darnos cuenta que repercute cuando hablamos de comorbilidad en el TDA, si hay una comorbilidad. Los padres siempre se lo digo, pregunten a los especialistas que le dan este diagnóstico de qué manera esto incide con el otro y cómo yo darme cuenta, él tiene un déficit de atención, pero tiene conductas desafiantes, es decir, si yo lo desafío, el TDA no va a responder, es decir, se va a quedar ahí en el círculo de no te lo voy a hacer, voy a ver cómo tiro el objeto, voy a ver si hago un ruido y empieza esta desafío. Entonces, darnos cuenta de qué manera nosotros como padres preguntar, el que mientras más se pregunte es importante. Y fíjate que tocaste un punto que a mí me llama la atención. Yo siempre en la anamnesis pregunto ese espacio del sueño. ¿Por qué? Porque en lo general estos niños o se mueven demasiado o hablan. E inclusive yo tengo un sobrino que tiene TDA y él, una vez estuve durmiendo con él y la mesita de noche voló para un lado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El descanso que ellos tienen no lo consiguen y por tanto neurológicamente están cansados. No hay una atención, una concentración y por tanto o se duermen o desafían o simplemente están irritables. Entonces tenemos que darnos cuenta de algo importante al ser evaluados, al ser tratados, si ese sueño también merma o está mejor, está empezando a mejorar, porque es un factor muy importante. Es un Fíjate, yo te factor voy a... diagnóstico y pronóstico. Sí, es un factor muy determinante, porque vamos a estar claros de algo, si nos vamos a la realidad, entre comillas, de la normalidad, si yo no duermo bien, por lo general no voy a rendir bien, mi atención va a estar difusa y no voy a tener la manera de concretar objetivos. Ahora, en el caso de neurología y estudiando a profundidad el cerebro, yo veo que por lo menos el cerebelo hay unos detalles en el cerebelo, en el lóbulo frontal hay, en los hemisferios hay. ¿Podrías explicarnos por qué en estas estructuras específicamente hay alteraciones? Bueno, en realidad el cerebro funciona como una red, ¿no? Y siempre que se habla de déficits en la atención, lo que se habla más que nada es de neuronas que tienen que ver con la dopamina y con la noradrenalina, que son las neuronas que activan nuestro alerta, ¿no? A ver, la atención tiene que ver con la huida, la atención tiene que ver con nuestra capacidad de sobrevivir, la atención tiene que ver desde el punto de vista biológico con esta capacidad de detectar peligros y responder de manera acorde, ¿no? Entonces, en esta red, el cerebelo es un órgano fundamental porque en la atención siempre tiene que ver la huida, el equilibrio, la atención, el funcionamiento de ambos hemisferios. Entonces, es lógico que si uno piensa en el cerebro como un órgano de un animal, que las estructuras que están involucradas son las que tienen que ver con el movimiento, con la huida, con el alerta y con la visión. Entonces, por eso es que se ve compromiso occipital, compromiso en el cerebelo, que es el órgano que tiene que ver con el equilibrio y mucho con el lenguaje efectivo, y en la corteza prefrontal, que es donde hay más concentraciones de neuronas de noradrenalina y de dopamina. Ok, y fíjate que hay algo importante que hablamos de, por lo menos el cerebelo, me hablabas de que él se encarga del equilibrio, ¿cierto? Y hay algo que llama mucho la atención, inclusive cuando hay un desempeño físico de estos niños, que a veces hay ciertas características de conductas que no consiguen porque de repente no hay coordinación o porque de repente no hay la fuerza o porque de repente... Entonces tenemos que darnos cuenta de qué manera, de una manera bien estructurada, tenemos que trabajar con un terapeuta ocupacional. Este especialista para mí es muy importante en cuanto a ayudar a desenvolver más este cerebro de este chico con TDO, con TDAH. ¿Por qué? Porque necesita de capacitarse más, de tener más desenvolvimiento y darse cuenta de que, por llamarlo así, esta torpeza que puede estar presentando se puede manejar y darse cuenta que se puede adecuar. Hay algunos factores que yo noto, por ejemplo, en pacientes que tengo, que ellos, por ejemplo, la medicación muchas veces los apacigua de tal manera y a veces no están tan bien regulados que ellos empiezan a perder funciones ejecutivas de la motricidad fina, se hacen como más lentos por la misma. eh, ¿Podrías decirnos por qué motivo pueden estar ocurriendo estas situaciones? ¿Mala medicación o porque estos medicamentos pueden alterar estas áreas? A ver, la batería de medicamentos que se usan para la atención es bastante amplia, o sea,
hay que ver caso por caso. Es muy raro que eso suceda cuando se usan estimulantes. O sea, los estimulantes no tienen que sedar al paciente, ni dormirlo, ni desconectarlo, al contrario, o sea, tienen que ponerlo hiperalerta. Y al activar la corteza prefrontal deberían mejorar lo ejecutivo. Entonces, si esto sucede, lo más probable es que a lo mejor la estrategia de intervención sea más orientada a regular la hiperactividad y la agresividad y se hayan usado antipsicóticos o calmantes que sí dan todos estos síntomas, que no deberían usarse, por lo menos no en primera instancia. Ok, ok. Fíjense la importancia de lo que estamos hablando y la importancia también de darnos cuenta de que estos niños deben manejarse en un estándar. Podemos regular un poco esta hiperactividad, pero no pueden ser zombies. Y No, definitivamente no de pueden ser ninguna niños que manera. se duerman. Ni Entonces, ¿qué la ocurre? medicación puede ser la primera respuesta. Exactamente. Fíjate que todo tiene que ir de la mano. El adecuarse, claro, hay personas o niños que necesitan la medicación. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de, yo diría, de hiperactividad que no les permite centrarse. Pero ¿qué pasa con estos niños? Es regularizarlo, más no es doparlo. Ahora, en cuanto al comportamiento de estas personas con TDAH y TDA, más que todas las de TDAH, son muy activos y viven en un constante estrés. ¿De qué manera nos puedes decir de cómo incide la noradrenalina en la hiperactividad y en la impulsividad de estos niños? Bueno, si nosotros pensamos que la corteza prefrontal es la involucrada en la atención, la corteza prefrontal tiene un 75% de neuronas de dopamina y un 25% de neuronas de noradrenalina. Así que ese es el porcentaje de efecto que la noradrenalina tiene en la conducta de las personas con TDA. Es un porcentaje menor, pero no despreciable, y la noradrenalina es, está mucho más involucrada, por ejemplo, en cuestiones de sueño, está mucho más involucrada en cuestiones de la alimentación, en cuestiones del ritmo diario, del ritmo circadiano, porque es un neurotransmisor más ligado a procesos autonómicos, como digiero, como como, como duermo, lo que tiene que ver no con el movimiento, no con lo cognitivo, sino con cómo mi organismo funciona sin que yo sea consciente. Yo respiro y no soy consciente, tengo un latido y no soy consciente, mi intestino se contrae y no soy consciente. Y ahí está involucrada la noradrenalina. Ok, ahora fíjate lo importante también que al hablar de la noradrenalina también estamos hablando de los factores nutricionales, cómo inciden en el aporte de exacerbar las conductas. ¿Qué piensas tú también de que tenemos que llevar a la mano también un buen mantenimiento de la alimentación y darnos cuenta también como padres y ser observadores de qué manera puede alterarse? Yo te voy a poner un contexto así de sencillo. Hay un caso que yo manejo que el niño llegó con unos yogur chiquiticos, muy simpáticos, y me habló de los yogures y los yogures. Realmente yo no le presté mucha atención, pero al comerse los yogures fue una hiperactividad brutal. Tenía un exceso de hidratos de carbono importante. Entonces, ¿qué pasa? Él lleva una dieta, pero son unos yogures que le regalaron a él y se los comió, pues. ¿Qué fue lo primero que incide si yo tengo la conducta o le doy al niño la inducción de que el azúcar no es adecuado porque no te hace bien, porque te causa estrés, porque de repente no te enfocas? Porque ese es el enfoque que él tiene. Él va a saber, esto yo no lo puedo comer, esto sí lo puedo comer. Y es algo del estatus de vida normal, que a veces no lo vemos como que estamos reprimiendo a los niños que tienen neurodiversidad por el gluten. No es estarlos reprimiendo. Ellos mismos saben qué es lo que lo regula y qué es lo que no lo regula. Si tú entras, Laura, a un lugar que sabes que hay una persona que chilla y habla chillón y te estorba y te molesta, tú lo primero que vas a decir, voy a esperar un poco hasta que arranque porque no soporto a María José que chilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que respetar ese contexto y es algo necesario de darnos cuenta que puede impulsar la noradrenalina y puede hacer que las personas no se sientan adecuadamente. Entonces, fíjate, Laura, tantos enfoques y tantas cosas importantes del TDAH y No nos del va a TDA. Y alcanzar hoy, María José. no, eso es lo que te iba a preguntar porque ya el tiempo está corriendo. Ahora, Laura, ¿tú crees que pudiésemos encontrarnos en otra oportunidad en la segunda parte de este tema? Quisiera Por saber si supuesto, es las personas... interesantísimo y aparte
quiero detenerme bien y que lo hablemos en toda la cuestión nutricional, higiénico-dietética, de vida, de sueño, porque me parece que es re importante que hablemos mucho más de todas las cosas que se pueden hacer, que no son terapéuticas y no son médicas, que son vida cotidiana y que ayudan a mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes con TDA y de los pacientes, personas Sí. comunes. Y fíjate que uno de los aspectos que a veces olvidamos, además de la alimentación, es lo que se llama la estimulación sensorial. Y eso es un Tal cual. aspecto que yo pienso que es sumamente vital para mantener el control de las situaciones, porque si él tiene algo que sensorialmente le agrade, él va a estar atento a cualquier situación. Ahora, quisiera saber si a la gente que está conectada quisiera la segunda parte, mientras que nosotros vamos a, dar a entender la importancia de nosotros regulamos el cerebro del TDAH también con nuestras actitudes. Regulamos también el cerebro del TDAH con los alimentos, con las formas, con de qué manera nosotros actuamos, de qué manera permitimos que el docente sea un represor, por llamarlo así, y no nos aporta. Aquí hay algo, una pregunta de Pato Gatuk que dice, ¿tienen esos chicos una intoxicación de cortisol? Pato, siempre sencillas las preguntas. La generación de humanos del 2023 estamos intoxicados por el cortisol y este es el bendito estrés. Sí, por supuesto que estamos intoxicados por cortisol. Eh, es fundamental que la humanidad entienda que tiene que aprender a gestionar su nutrición de una manera mucho más eficiente. Y mucho Exactamente. más efectiva. Pero es tremenda, o sea, la cantidad de enfermedades emergentes post pandemia, renales, cardíacas, hematológicas, cutáneas y mentales, que mejorarían significativamente con nada más un cambio mínimo, mínimo en la dieta, es feroz. Pero parece que cuando uno habla de estas cosas habla de magia. Y no, a ver, Hipócrates lo dijo, que tu alimento sea tu medicina. Sí, Exactamente. Y estamos una de las, intoxicados por cortisol, ¿no? por Y una cortisol. de las cosas que también darnos cuenta de que existe y tenemos nosotros, yo esto lo hago de una manera muy ética, nosotros también tenemos que observar qué factor en la familia también tiene el componente del TDAH. ¿Por qué? Porque muchas veces este cortisol no lo achacamos simplemente al niño, pero de repente hay una genética que es lo más lógico que ocurre, e igualmente como pasa en algunos otros trastornos. Paula Isabel Rojo dice, la falta de información es la que nos limita para actuar en beneficio de una vida más sana en sociedad. Hay que aprender sobre la alimentación, etcétera. Entonces, fíjate, Laura, ya aquí hay gente que nos dice que sí, que quiere la segunda parte. Yo quisiera que nos dijera, y mucha gente sé que están esperando esta información, de que en qué parte de las redes sociales te podemos conseguir, En Instagram en @laucorredera. ¿ok? Tú podrías escribir allí en los comentarios Sí. para que la gente lo vea. Bueno, gente bonita, hoy hablamos sobre el cerebro del TDAH, pero la profundidad del tema nos lleva a ir a la segunda parte porque hay muchas aristas en cuanto a la alimentación, en cuanto al enfoque del terapeuta ocupacional, en cuanto a qué estímulos nosotros podemos utilizar que sean estrategias vitales y herramientas para que estos niños se puedan regular. Hay que tomar en consideración de que un niño o un cerebro de TDAH es un niño extraordinario, un adolescente maravilloso y un adulto que tiene muchísimas cosas que aportar. Hay que darse cuenta también que el TDAH es un trastorno que nos indica creatividad, hiperactividad y muchísima energía, que es algo que muchas veces nosotros no lo tenemos y ellos lo tienen y tenemos que valorizar esta parte, porque tenemos de repente en nuestras aulas de clase o tenemos a un niño que nos puede dar muchas expectativas más importantes de vida y a veces no nos damos cuenta. Llegar al cerebro, y yo siempre he dicho que entre el cerebro y el corazón hay una conexión maravillosa, tenemos que aprender a tocar también el corazón del niño o una persona con TDAH y transformarlo en su mundo maravilloso. Bueno, Laura, no me queda de otra que agradecerte La, infinitamente porque siempre. siempre que estamos juntas es algo extraordinario. Sé que vamos a tener este encuentro, lo vamos a planificar. Y bueno, gente bonita, muchísimas gracias por estar con nosotras. Un gran abrazo, Laura. Y bueno,
Que Dios bendiga todo tu camino y el camino de todas estas personas que tienen un individuo con TDAH, que es un ser maravilloso. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo domingo en Domingo de Live con María José. Chao, gracias.